Hola, muy buenas. Nos encontramos en un nuevo video de TradingFX. En el día de hoy les traemos un video que puede cambiar su trading por completo. Para eso les voy a mostrar cómo convertir $125 en $1.500 en tan solo una operación, usando trading institucional. Sé que suena increíble, pero lo mejor de todo esto es que ustedes también pueden hacerlo con la estrategia correcta y con una buena gestión de riesgo. En este video no solo te voy a mostrar cómo es que tomé esta operación, sino que también te voy a explicar en detalle cómo es que funciona la estrategia que usé para lograrlo. Así que si querés llevar tus ganancias al siguiente nivel, este video es para vos. Antes de empezar, quiero recordarte que si sos trader y no estás logrando los resultados que querés, no estás solo. Sé lo frustrante que puede ser dedicar tiempo y esfuerzo al trading y no ver los resultados esperados. Si te sentís identificado, hace clic en el enlace en la descripción y agenda una llamada con nuestro equipo. Así vemos si podemos ayudarte a convertirte en un trader rentable. Ahora sí, vamos con el video. Como tenemos en pantalla, esta fue la operación que tomamos en futuros de euro el día 1 de agosto en sesión de Londres a las 3 de la mañana, hora argentina. Como estarán viendo, esta fue una operación que tuvo un riesgo-beneficio de 1 a 12, es decir, por cada $100 invertidos teníamos $1.200 de ganancia. Y de hecho en la operación nosotros arriesgamos $125 y tuvimos una ganancia de más de $1.500. Bien, una vez dicho esto, tenemos que aclarar que este tipo de operaciones no son las que tenemos que buscar regularmente. ¿Por qué? Porque en este caso se presentó un modelo prácticamente perfecto que nos dejó todas las señales claras para poder tomar esta gran operación. Pero la realidad es que no siempre se van a presentar las situaciones de tal manera que te permitan tomar este tipo de operaciones. Por lo tanto, vas a terminar perdiendo, ya que vas a estar buscando un movimiento que no se va a generar. Entonces, más que nada para comentarles eso y que lo tengan en cuenta y que no crean que estas son las operaciones que tienen que buscar. Una vez dicho eso, en este video les vamos a explicar cómo es que se pueden tomar operaciones similares a estas, es decir, con un buen riesgo-beneficio, con un 1.4, con un 1.5, y cómo pueden hacerlo paso a paso. Así que ahora sí vamos bien en detalle con la explicación. Para eso la explicación la vamos a hacer en el par de euro-dólar en lugar de en futuros de euro, simplemente porque se ve mejor el gráfico, pero prácticamente ambos gráficos se mueven igual. Acá también tenemos graficada la operación y lo que vamos a hacer va a ser volver un poco atrás y empezar el análisis desde cero. Como les comentaba, vamos a ver un poquito el paso a paso para tomar operaciones como esta que tienen un riesgo-beneficio súper alto. Básicamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la estructura de mercado. Es decir, empezando por una temporalidad en diaria o en 4 horas, tenemos que definir hacia dónde está yendo el precio en una temporalidad más alta. Eso es fundamental para que cuando nosotros bajemos de temporalidad a 1 minuto, a 5 minutos, a 15 minutos, tomemos una operación que esté alineada con la temporalidad más grande. Es decir, porque nosotros sabemos que el precio respeta las temporalidades más grandes, no las más chicas. Entonces, si nosotros logramos alinear la temporalidad de 1 minuto, de 5 minutos, con la temporalidad de 4 horas, con la temporalidad diaria, con la temporalidad de 1 hora, vamos a tener una operación que tiene muchísimas, pero muchísimas más probabilidades de funcionar. Así que bueno, vamos primero a definir la estructura de mercado. Para eso tenemos que ver e identificar los últimos rangos. Vemos que el último movimiento alcista, el último rango alcista, podemos decir que fue este de acá. Es decir, ese fue el último rango alcista que tuvo el precio en 4 horas. Después el precio ya vimos que acá nos hizo esta toma de liquidez interna por acá, nos hizo una toma de liquidez externa por esta zona también de acá, y después ya nos cambió la estructura del precio dándonos por esta zona un buen choch o un market shift, un cambio de estructura, como le quieras llamar. Una vez que tenemos eso, ya sabemos que la estructura del precio ahora es bajista y está buscando por lo menos los últimos mínimos que va dejando el precio del lado contrario. Eso es lo que sabemos por ahora. Después de esto, el precio también bajó con fuerza y nos dejó zonas de oferta en las cuales el precio después
vuelve a rebotar y a respetar para seguir bajando. Acá, por ejemplo, nos genera otro otro BOS, que es decir, es una confirmación de que la tendencia sigue la dirección que venía llevando. Y con este BOS, el precio también nos deja otra zona de oferta muy importante, que es este Fair Value Gap de 4 horas. Entonces, cuando nosotros tenemos que el precio viene con este order flow bajista, es decir, con esta intencionalidad de seguir bajando, porque tenemos una estructura que así nos lo dice, es decir, tuvimos la toma de liquidez, tuvimos el cambio de estructura, tuvimos una confirmación del cambio de estructura. A su vez, en esta zona tuvimos una zona de oferta en 4 horas que el precio la tocó y empezó a bajar, es decir, es una zona de oferta validada. Entonces, ¿qué es lo más probable que va a ir a hacer el precio teniendo en cuenta todo esto? Básicamente, sabemos que por lo menos el precio va a ir a buscar estos mínimos de acá abajo, es decir, va a ir a buscar el mínimo que generó este punto máximo. Va a ir a buscar, en pocas palabras, el mínimo del rango, que sería esta zonita de acá que la marcamos como liquidez. Bien, todo esto que acabamos de hacer es simplemente el análisis en alta temporalidad o en high time frame, como le dicen algunos. Así que una vez que hacemos este análisis en 4 horas, ya podemos bajar a 1 hora o a 15 minutos y volver a repetir lo mismo. Así que vamos a 1 hora. Una vez que bajamos a 1 hora, hay que hacer exactamente lo mismo, es decir, definimos cuál es la estructura del precio, que en este caso también es súper bajista, es decir, se tomó liquidez, también se cambió la estructura, también tuvimos otros BOS, es decir, otras confirmaciones de que el precio sigue continuando este movimiento bajista. También el precio nos dejó una zona de oferta en el mismo lugar que teníamos la zona de oferta de 4 horas, por ende, este mínimo de acá abajo sigue siendo el punto a cual el precio seguramente quiera ir más adelante. Entonces, ya alineamos dos temporalidades. Alineamos el análisis en 4 horas y el análisis en 1 hora. Acá ya tenemos dos razones y dos temporalidades por las cuales el precio quiere venir a este nivel de acá abajo. Ahora, seguimos analizando y metiendo más factores que nos ayudan a aumentar la probabilidad de nuestra operación. Aparte de la estructura de mercado, podemos analizar dos cositas más. Por un lado, el equilibrio del rango y por otro lado, la liquidez. ¿Qué es el equilibrio del rango? El equilibrio del rango básicamente se le llama a cuando el precio, antes de subir o antes de bajar, retrocede por lo menos hasta el 50% del último rango. Sabemos que cuando el precio hace este movimiento, tiene mucha más probabilidad de seguir ese mismo movimiento que venía llevando. Es decir, si el precio viene, toca el 50% y empieza a subir, ya es muy probable que el precio venga y se lleve el último máximo. Y al revés, si estamos en bajista, es decir, si el precio retrocede hasta el 50% del último rango, es posible que ya venga y se lleve este último mínimo. Entonces, teniendo en cuenta este equilibrio del rango, es decir, que si vemos en 4 horas, podemos ver que en este último rango que tuvimos acá, el precio volvió al 50%, es más, llegó hasta la zona óptima de entrada que tenemos por acá y empezó a bajar. Una vez que rebota o reacciona en su vez en la zona óptima de entrada y en este imbalance de 4 horas, ya es muy pero muy probable que el precio venga a buscar estos niveles de acá. Entonces, ahora sí, solo nos queda analizar la liquidez. Para quienes no saben, la liquidez funciona como nafta o como combustible para el precio, como algunos dicen. Es decir, el precio se mueve casi siempre para buscar la liquidez. Es decir, para que las instituciones puedan meter sus órdenes de compra o de venta necesitan de liquidez para poder hacerlo. Que en otras palabras, la liquidez no es más que órdenes de venta y de compra que tienen muchos traders en el mercado. En este caso, veíamos que teníamos liquidez tanto por esta zona que ya habíamos marcado, que era el último mínimo. Después teníamos otra liquidez que nos dejó el precio por acá. Después teníamos otra liquidez que nos había dejado el precio por acá arriba. Entonces teníamos ya 3 puntos de liquidez que el precio seguramente iba a buscar después de reaccionar también en este imbalance de 15 minutos.
Ahora ya lo único que nos falta es bajar de temporalidad aún más para afinar nuestra entrada y poder tomar todo este movimiento en el momento exacto. Para eso fue que bajamos a 5 minutos. Lo único que nos faltaba ahora era una confirmación para tener una entrada que sea válida y que sea en el punto perfecto para poder aprovechar todo este movimiento que habíamos marcado. Entonces, llegado a eso, lo único que nos quedaba era esperar a que el precio haga lo suyo. Bien, después de algunas horas de acumular o de lateralizar, el precio finalmente rompió esta estructura que venía formando en este rango y metió ese movimiento hacia arriba de manipulación que es el que estábamos buscando básicamente. Es decir, es el modelo AMD el que explicamos en algunos videos anteriores. Entonces, después de que tuvimos este movimiento de acumulación, tuvimos lo que fue el movimiento de manipulación hacia arriba y simplemente nos quedaba el movimiento de distribución hacia abajo para aprovechar toda la liquidez que había quedado previamente. Ahora, más allá de estos movimientos, lo que tuvimos acá fue una toma de liquidez interna y lo que estábamos esperando era un cambio de estructura que nos deje un buen punto de entrada. En este caso vemos que después de hacer esta toma de liquidez interna y acá arriba otra, el precio nos metió un cambio de estructura, es decir, acá arriba tuvimos el choch y fue un cambio de estructura súper fuerte, es decir, fue un cambio de estructura con momentum y con fuerza, que nos dejó también estas zonas de entrada por acá, estos Fair Value Gaps. Entonces fue llegado a este punto que cuando el precio hizo esa toma de liquidez arriba y acá nos dejó el choch, fue en este punto que nosotros sabíamos que se acercaba el momento para entrar, principalmente porque el precio acá abajo no generó liquidez, es decir, no vino y superó este mínimo, sino que vino, hizo un mínimo igual o relativamente igual y continuó a subir. Esto de acá se llama liquidez generada y es liquidez que el precio va a venir a buscar en un futuro cercano. Entonces nosotros la marcamos junto con toda la liquidez anterior que veníamos teniendo. Toda esta liquidez que tenemos acá, esta de acá arriba y esta de acá arriba, todo eso hace que esta operación, es decir, y que este Fair Value Gap de acá arriba, sea un Fair Value Gap de alta probabilidad. Primero por todo el contexto anterior que veníamos haciendo, es decir, del análisis de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos. Y segundo, porque tenemos un montón de liquidez por estas zonas que básicamente son un imán para el precio. Entonces, llegado a esto, lo único que nos quedaba era esperar a que el precio llegue a este Fair Value Gap y que empiece a reaccionar. Si nosotros veíamos que el precio tocaba el Fair Value Gap y empezaba a bajar, ya en ese punto ponemos la entrada y ponemos un stop súper cortito. ¿Por qué ponemos el stop súper corto y no lo llevamos hasta el último máximo? Principalmente por las condiciones que veníamos diciendo. Es decir, el precio viene rebotando de este Fair Value Gap de 4 horas de acá arriba, también viene rebotando de un Fair Value Gap de 15 minutos y de 1 hora, y después el precio estaría rebotando de este Fair Value Gap en 5 minutos, y además de todo eso, teníamos toda esta liquidez por esta zona, por esta zona y por esta zona y por esta zona, que el precio tenía que buscar. Entonces, es en estas condiciones en las que nosotros podemos achicar un poquito nuestro stop loss y hacer esas entradas más ajustadas que les venía comentando para tener estos beneficios. Pero también perfectamente nuestra operación, por ejemplo, pudo haber terminado acá o bien en este mínimo de esta parte. Entonces, en este caso nosotros la dejamos correr porque estaba la verdad demasiado claro que el precio quería bajar y nos había mostrado eso con todo lo que estábamos viendo. Así que ahora vamos con la operación en vivo que la habíamos grabado, así se la mostramos paso a paso. Primero que nada, podemos ver cómo el precio reacciona rápidamente a este Fair Value Gap de 5 minutos que fue en nuestro punto de entrada, llevándose así toda esta liquidez que habíamos marcado por el lado izquierdo, se la llevó rápidamente. Una vez que se llevó esos puntos y esos mínimos anteriores, nosotros subimos nuestro stop loss al punto de entrada y simplemente dejamos correr la operación.
Cuando el precio estaba corriendo aproximadamente un 800, un 900% de ganancia, empezó a tener un retroceso que para nada nos asustó. Más que nada porque si ven bien en el gráfico, podemos ver que primero el retroceso que hizo llegó justo a la zona óptima de entrada de Fibonacci y por último estuvo rellenando un imbalance también en 10 y en 15 minutos. Fue por eso que en este momento nosotros simplemente nos apegamos a nuestro plan de trading y dejamos correr la operación. Hasta que llegó a casi $1.500 de ganancia en tan solo 2 horas. De esta manera terminamos el video de hoy, en donde te explicamos paso a paso cómo es que podés tomar estas operaciones con un gran ratio de riesgo-beneficio que te van a permitir arriesgar poco y tener grandes, pero grandes ganancias. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu like y de suscribirte activando la campanita. Nos estamos viendo en un próximo video.